La cruz y la resurrección son los dos eventos centrales de nuestra fe cristiana, pero a menudo no comprendemos plenamente cómo están intrínsecamente ligados. Algunos se enfocan exclusivamente en la cruz, mientras otros se centran solo en la resurrección, pero la realidad es que no podemos separar uno del otro. La cruz es el fundamento, mientras que la resurrección es la plenitud. Ambos juntos nos muestran no solo el camino de la redención, sino también el poder de una vida transformada por Cristo. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 17, Pablo declara, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Este versículo enfatiza que, aunque la cruz fue absolutamente necesaria para nuestra salvación, sin la resurrección, no habría victoria completa. La cruz nos muestra el amor sacrificial de Cristo al llevar nuestros pecados, mientras que la resurrección nos muestra el poder de Dios para vencer la muerte y darnos nueva vida. Desde el principio, la cruz fue el plan de Dios para redimir a la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, se nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto nos recuerda que el sacrificio de Cristo no fue un plan de último momento, sino el centro del propósito eterno de Dios. Pero este sacrificio no termina con la muerte, su culminación se encuentra en la resurrección, donde Cristo se levanta como el vencedor sobre el pecado, la muerte y Satanás. La cruz nos confronta con nuestra condición como pecadores, revelando la gravedad de nuestro pecado y la magnitud del amor de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8, Pablo escribe, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este amor sacrificial es lo que nos lleva al arrepentimiento y nos permite ser reconciliados con Dios. Sin embargo, la cruz no solo trata del perdón de pecados, también es el medio por el cual nuestra vieja naturaleza es crucificada con Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 6, Pablo dice, «Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado». La cruz no solo nos libra de la pena del pecado, sino también del poder del pecado en nuestras vidas. Pero esta libertad solo se experimenta plenamente cuando entramos en la realidad de la resurrección, porque la vida nueva que Cristo nos da no es posible sin su resurrección. La resurrección no es simplemente un hecho histórico o una esperanza futura, es la realidad presente que transforma nuestras vidas. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4, Pablo escribe, «Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Esta vida nueva no es una mejora de nuestra vieja naturaleza, sino una vida completamente distinta, una vida que proviene de Dios mismo y que lleva el sello de la victoria de Cristo sobre la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1, nos exhorta, «Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Este versículo nos muestra que vivir en la realidad de la resurrección implica un cambio radical en nuestra perspectiva. Ya no vivimos para las cosas temporales y terrenales, sino para las cosas eternas y celestiales. Esto no significa que descuidemos nuestras responsabilidades terrenales, sino que ahora todo lo que hacemos lo hacemos con una perspectiva eterna y un propósito divino. La cruz y la resurrección no son etapas separadas de nuestra experiencia cristiana, son dos aspectos inseparables de una misma realidad. En la cruz, morimos al pecado, pero en la resurrección, vivimos para Dios. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 11, Pablo dice, «Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este pasaje nos recuerda que nuestra vida cristiana no se trata simplemente de evitar el pecado, sino de vivir activamente en la plenitud de Cristo. La resurrección también nos introduce en una relación viva con el Cristo resucitado. Él no solo murió por nosotros, vive para nosotros y en nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 19, Jesús dijo, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Esta declaración no es solo una promesa de vida eterna, sino una garantía de que su vida resucitada está disponible para nosotros aquí y ahora. Esto significa que no vivimos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de su vida resucitada que opera en nosotros. Cuando comprendemos esto,
vemos que la cruz no es el final, sino el principio de una vida nueva en Cristo. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo encapsula la realidad de la cruz y la resurrección, morimos con Cristo, pero también vivimos con Él. Esta es la esencia de nuestra fe y la fuente de nuestra fuerza. La cruz y la resurrección no solo son el fundamento de nuestra fe, sino también la clave para vivir en victoria diaria. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 11, Pablo escribe, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este pasaje revela que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora vive en nosotros, capacitándonos para vencer el pecado, resistir las tentaciones y caminar en la voluntad de Dios. Sin embargo, esta victoria no se experimenta automáticamente. Requiere que vivamos en la realidad de la cruz y la resurrección. En la cruz, nos rendimos completamente a Dios, reconociendo que no podemos salvarnos ni cambiar nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. En la resurrección, recibimos su vida, su poder y su dirección para vivir de una manera que glorifique su nombre. Este es un proceso diario, un constante morir al yo y vivir para Cristo. El apóstol Pablo describe este proceso en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 10 y 11, donde dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí vemos que la cruz y la resurrección no son solo eventos pasados, sino experiencias presentes que moldean nuestra vida diaria. Además, la cruz y la resurrección nos llaman a una vida de servicio y entrega. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo nos exhorta, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este sacrificio no es un sacrificio de muerte, sino de vida, una vida entregada completamente a Dios para cumplir su propósito. Cuando vivimos en esta realidad, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de la cruz y la resurrección. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra obediencia, nuestro amor y nuestro servicio no son un reflejo de nosotros mismos, sino de la vida de Cristo en nosotros. Finalmente, la cruz y la resurrección nos dan una esperanza que trasciende esta vida. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 54 al 55, Pablo proclama, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la victoria final que Cristo ganó para nosotros, no solo la salvación del pecado, sino también la vida eterna en su presencia. La cruz y la resurrección no solo transforman nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre la vida y el sufrimiento. Cuando entendemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y que ahora vivimos en el poder de su resurrección, enfrentamos las pruebas y los desafíos con una esperanza y una fortaleza que el mundo no puede entender. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos recuerda que la obra de la cruz y la victoria de la resurrección nos aseguran que todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. El sufrimiento, cuando lo vemos a la luz de la cruz y la resurrección, ya no es un obstáculo, sino un medio por el cual Dios obra en nuestras vidas para conformarnos más a la imagen de Cristo. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11, Pablo expresa su deseo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos que la resurrección no está separada del sufrimiento, sino que a menudo se experimenta a través de él.
La resurrección también nos llama a vivir en una expectativa continua de la venida del Señor. En la carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, Pablo escribe, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La cruz y la resurrección no solo nos dan poder para vivir hoy, sino también una esperanza firme de que Cristo regresará para completar su obra redentora en nosotros y en toda la creación. Esta esperanza nos lleva a vivir con propósito y urgencia. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo nos desafía a examinar nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos viviendo en respuesta al amor y al sacrificio de Cristo. Mientras reflexionamos sobre estas verdades que expresa el hermano Ni, somos llamados a tomar nuestra cruz cada día y a seguir a Cristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no significa cargar con nuestras propias fuerzas el peso del sacrificio, sino caminar en la realidad de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz, viviendo en la victoria de su resurrección. Te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre la cruz y la resurrección. ¿Estás viviendo en la plenitud de su victoria? ¿Has permitido que su obra en la cruz transforme cada área de tu vida? Si no, hoy es el día para rendirte completamente a Él, para recibir su vida resucitada y caminar en el poder de su Espíritu. Si este mensaje devocional del hermano Ni ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más. Tal vez un hermano o hermana necesite escuchar estas verdades para ser animado y fortalecido en su caminar con Cristo. Que el Señor te guíe y te bendiga mientras buscas vivir en la realidad de la cruz y la resurrección.